compartir contigo ahora la palabra de Dios a partir del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versos 24 al 31. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: todo el que deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por mí y por el Evangelio ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Porque muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Amén. Es una palabra muy importante la que el Señor nos está regalando el día de hoy y tiene que ver con las riquezas y la libertad que debemos tener frente a los bienes materiales, el desprendimiento, el no apego a las cosas materiales, el no amor al dinero, el no amor a las cosas materiales por encima de las cosas de Dios, por encima de la vida, por encima de Jesucristo. Porque cuando amamos más las riquezas que a Dios, esto se convierte en un impedimento para que nosotros entremos en el reino de Dios. De ahí podemos entender la afirmación tan fuerte y tan clara de Jesús: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No porque Dios no ame a los que tienen riquezas, no porque Dios no quiera a los que tengan riquezas. De hecho, muchos tienen riquezas fruto de la bendición de Dios, aunque otros tienen riquezas fruto de la injusticia y del pecado. Pero el asunto es que se llegue a amar y a querer más a las riquezas que al mismo Dios. El asunto es que estemos tan apegados y tan aferrados a las riquezas que no nos quede tiempo para Dios, que no nos quede posibilidad para compartir con otros, para ser generosos con otros. El asunto y el problema es que vivamos en la lógica solamente de acumular, acumular y acumular, pero no aprendemos a compartir y compartir, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El camino de la acumulación es el camino del egoísmo, de la codicia, del individualismo, por tanto, del pecado, que genera injusticia, desigualdad y maldad, y que por otra parte, como estamos diciendo, cierra las puertas del corazón al don del reino de Dios, porque se encierra en la riqueza material, en las cosas materiales que son cosas pasajeras. Jesús insiste: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es difícil para todos, mis hermanos, no solo para los ricos, también para los pobres, no solo para los buenos, también para los malos. Para todos es difícil entrar en el reino de Dios porque ninguno de nosotros tiene los méritos suficientes como para arrojarse el derecho de entrar al reino de Dios. Ninguno de nosotros tiene todos los méritos necesarios para entrar al reino de Dios. De allí que es importante que entendamos que entrar en el reino de Dios es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. La salvación y la entrada al reino de Dios es el regalo que Dios nos ofrece a todos los hombres y mujeres, buenos y malos, ricos y pobres, grandes y pequeños, porque Dios a todos nos ama, porque Dios quiere la salvación de todos nosotros. Pero es necesario que liberemos nuestro corazón de la codicia, de la ambición, del egoísmo, del amor idolátrico al dinero o a las riquezas.
Es por esto que Jesús dice: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos, llenos de asombro y temor, dicen: entonces, ¿quién puede salvarse? Esto es imposible, nadie va a poder salvarse. Pero Jesús, mirándolos, les dice: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Recordemos esto: para Dios todo es posible. La salvación entonces es un don de Dios. La entrada en el reino de Dios es un don de Dios, al cual cada uno de nosotros necesitamos abrirnos de corazón, abrir de par en par las puertas de nuestro corazón y de nuestra vida a Dios, a la oferta de Dios, al don de Dios, al evangelio de Dios, que es el regalo que Dios nos da por la fe para que todos alcancemos esa salvación y entremos al reino de Dios. Pedro, consciente de que nosotros los hombres somos muy apegados a las cosas materiales, pero que ha tomado también una decisión de seguir a Jesucristo con los demás discípulos, dejándolo todo, le pregunta al Señor qué va a pasar con ellos. Le dice: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús le responde: habrá una gran recompensa para todos aquellos que acá en este mundo son capaces de dejar lo que tienen por el reino de Dios, son capaces de compartir su vida con Dios, con Jesucristo, con los hermanos. Habrá una recompensa grande para ellos acá en la tierra, pero también en la vida futura. Por eso Jesús afirma: todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por mí y por el evangelio, recibirá en esta vida, atención mis hermanos, recibirá en esta vida 100 veces más en lo mismo que ha dejado. Por eso el Papa Benedicto en alguna ocasión dijo: el Cristo no te quita nada, Cristo te da todo. Fíjense que aquí lo que los discípulos dejan es lo mismo que reciben, pero ahora multiplicado 100 veces más, porque han de recibir en esta vida 100 veces más en casas, en hermanos, en hermanas, en madres, en hijos y aún en campos. Eso sí, en medio de persecuciones. Jesús siempre es claro en su anuncio y sabe que en este mundo, aunque Dios bendice a sus discípulos, los protege, los guarda, pero también sabe que en este mundo se experimentarán persecuciones, incomprensiones, rechazos y dificultades. Pero finalmente, después de pasar por este mundo, en el mundo futuro recibiremos la vida eterna, que es la gran recompensa de Dios para todos. Así, mis hermanos, muchos que son primeros en el mundo finalmente serán últimos, pero muchos que son últimos en el mundo finalmente serán los primeros para el reino de Dios.